Esta noche ha ocurrido algo extraordinario en las profundidades de uno de los lugares más misteriosos del planeta. Un equipo de científicos que explora las aguas de Loch Ness ha anunciado un hallazgo que ha dejado a muchos sin palabras. Utilizando tecnología sonar de última generación, detectaron un objeto enorme y desconocido que se desplazaba lentamente bajo la superficie del lago. Los investigadores están convencidos de que no se trata de algo común. Algunos creen incluso que pudieron observarlo directamente. Sea lo que sea, este descubrimiento añade un nuevo y sorprendente capítulo a una de las historias más enigmáticas jamás contadas. Antes de seguir avanzando, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñanos hasta el final, porque lo que está saliendo a la luz desafía todo lo que creíamos saber sobre Loch Ness. Durante casi 100 años, el monstruo del lago Ness fue considerado poco más que una leyenda. Fotografías borrosas, relatos exagerados de visitantes y simples ilusiones ópticas sobre la oscura superficie del agua parecían suficientes para explicar el fenómeno. Sin embargo, recientemente los científicos llevaron a cabo la investigación más completa jamás realizada en el lago más famoso de Escocia. Gracias a herramientas tecnológicas avanzadas, lograron mapear casi cada rincón oculto de sus profundas y negras aguas. La búsqueda del legendario ser de Loch Ness parece acercarse a su desenlace. Los investigadores emplearon nuevos métodos con la esperanza de confirmar, de una vez por todas, si algo desconocido habita allí abajo. Y lo que encontraron no es un mito, es algo real y totalmente inesperado. Algo se mueve entre los árboles. Dios mío, se está moviendo. Esta observación obliga a replantearnos todo lo que pensábamos saber sobre la vida en Loch Ness. Este lago envuelto en leyendas, del que supuestamente surgió un monstruo, no es un lugar cualquiera. Loch Ness es muy diferente a otros lagos. Sus aguas son heladas, extremadamente oscuras y cargadas de partículas de turba que las tiñen de un color casi negro. Incluso a plena luz del día, es prácticamente imposible ver lo que se encuentra bajo la superficie. Desde la orilla, el lago puede parecer tranquilo y apacible, pero debajo existe un mundo silencioso y oculto que muy pocas personas han explorado. Durante siglos, este lugar ha fascinado y aterrorizado a quienes viven cerca de él. Mucho antes de la llegada de científicos, cámaras o dispositivos de sonar, antiguas tribus celtas habitaban los alrededores de Loch Ness. Historiadores afirman que estas comunidades transmitían historias sobre criaturas extrañas y peligrosas que vivían en el agua. No eran cuentos para entretener, sino advertencias serias que se transmitían de generación en generación. Y el ser del lago Ness no era la única criatura mencionada. Una de las figuras más conocidas era el Kelpie, un espíritu acuático capaz de cambiar de forma. En muchas leyendas, el Kelpie se presentaba como un hermoso caballo para atraer a viajeros desprevenidos, solo para arrastrarlos después hacia las profundidades y causarles la muerte. Algunos relatos describían criaturas sin piel, donde los músculos y los huesos quedaban expuestos. El miedo era tan intenso que muchas personas evitaban pronunciar su nombre, convencidas de que hacerlo atraería la desgracia. Estas historias no surgieron por casualidad. En épocas en las que la supervivencia no estaba garantizada, estos relatos ayudaban a explicar muertes inexplicables, corrientes traicioneras o encuentros con animales grandes y agresivos. Hoy en día, muchos investigadores creen que estas leyendas nacieron de hechos reales que fueron malinterpretados o exagerados con el paso del tiempo. Para las personas de entonces, los peligros eran muy reales, como si algo acechara bajo la superficie oscura, esperando el momento para atacar. El primer registro escrito que menciona una criatura asociada a Loch Ness data del año 565 después de Cristo. Según antiguos textos, el misionero irlandés Columba viajaba por la región junto a sus acompañantes cuando encontraron a habitantes locales enterrando a un hombre cerca del río Ness. Este río nace directamente de Loch Ness y lleva sus aguas oscuras hasta el mar. En Escocia, la palabra Loch significa simplemente lago, por lo que Loch Ness es literalmente el lago Ness. Para que este lago fuese un remanente de la era de los dinosaurios, tendría que ser extremadamente antiguo. El hombre fallecido había afirmado que un animal gigantesco lo atacó mientras nadaba. Cuando uno de los acompañantes de Columba entró al río para recoger una embarcación, los testigos afirmaron que una enorme criatura emergió del agua, aparentemente lista para atacar. Columba levantó la mano y, según el relato, ordenó a la bestia que se retirara en nombre de su fe. La historia cuenta que la criatura se detuvo de inmediato y se sumergió en las profundidades. No existe certeza de que este episodio ocurriera realmente, pero el relato se convirtió en una parte fundamental de la tradición local y reforzó la creencia de que algo peligroso habitaba esas aguas.
A lo largo de generaciones, estas historias se transmitieron de boca en boca, añadiendo nuevos detalles con el tiempo. Poco a poco, el miedo se convirtió en parte de la identidad de la región. Loch Ness dejó de ser solo un lago y pasó a considerarse un lugar donde algo oculto y extraño residía. Esta larga historia de avistamientos y relatos extraños preparó el escenario para lo que ocurriría muchos años después. Algún día, la ciencia intentaría revelar la verdad. El misterio de Loch Ness sería desvelado, y el resultado sorprendería a todos. Para comprender realmente este enigma, es necesario analizar siglos de testimonios, engaños, leyendas religiosas e incluso influencias culturales. Sin embargo, todo cambió con un solo avistamiento moderno que transformó miedos antiguos en una sensación mundial. En el año 1933, Loch Ness pasó repentinamente al centro de la atención global. Hasta entonces, el lago era un lugar remoto, conocido casi exclusivamente por los habitantes de los pueblos cercanos. Llegar allí era complicado, con pocas carreteras y escasos visitantes. Esto cambió a principios de los años 30, cuando se construyó la carretera A82 a lo largo de la orilla norte del lago. Por primera vez, los automóviles podían circular junto al agua y ofrecer vistas de zonas que antes estaban ocultas por bosques densos y terrenos difíciles. Esta nueva accesibilidad preparó el terreno para lo que sucedió en abril de ese mismo año. George y Aldi Spicer viajaban en su coche cuando presenciaron algo aterrador. Según relataron, una criatura gigantesca cruzó la carretera justo frente a ellos y luego se deslizó de nuevo hacia el lago. Describieron un cuello largo, similar al de una serpiente, y un cuerpo enorme. Parecía incluso que llevaba algo más pequeño en la boca. Ambos quedaron profundamente conmocionados y su testimonio detallado se difundió rápidamente. Al mismo tiempo, el mundo atravesaba la Gran Depresión. El desempleo, el cierre de empresas y la incertidumbre económica dominaban la vida diaria. Los periódicos luchaban por sobrevivir y dependían de historias impactantes para atraer lectores. El relato de los Spicer llegó en el momento perfecto. Los editores comprendieron de inmediato su valor. Titulares alarmantes, ilustraciones exageradas y detalles añadidos hicieron que el interés se disparara. Poco después, más personas comenzaron a compartir sus propias observaciones. Algunos hablaban de olas y bultos emergiendo del agua, otros de sombras largas moviéndose bajo la superficie. Incluso hubo vecinos que afirmaron escuchar ruidos extraños por la noche, similares al llanto de un bebé o al gemido de un animal herido. Para finales de ese año, Loch Ness había dejado de ser un lago tranquilo para convertirse en un fenómeno mundial. Los visitantes comenzaron a llegar en masa, los hoteles y restaurantes prosperaron, y el mito empezó a entrelazar misterio y economía de una forma inseparable. La tensión aumentó aún más al año siguiente, cuando una sola imagen cambió para siempre la historia de Loch Ness. En abril del año 1934, un importante periódico de Londres publicó una fotografía que dio la vuelta al mundo. En la imagen se distinguía claramente algo que emergía del agua oscura, un cuello largo y delgado que parecía elevarse sobre la superficie del lago. A su alrededor, el agua formaba pequeñas ondas, como si un ser vivo acabara de moverse. Para las personas de aquella época, no era solo una fotografía, era la prueba definitiva de que algo extraordinario vivía en Loch Ness. En aquellos años, la confianza en las imágenes era casi absoluta. La manipulación fotográfica era compleja, costosa y al alcance de muy pocos. No existían ordenadores ni herramientas digitales que permitieran crear falsificaciones convincentes. Si algo aparecía en una foto, la mayoría asumía que era real. Por eso, aquella imagen causó un impacto enorme. Encajaba perfectamente con los relatos previos que hablaban de una criatura con cuello largo y cuerpo voluminoso. Por fin, el público tenía una imagen concreta del monstruo, y con ello nació oficialmente un nombre que quedaría grabado en la historia: Nessie. En cuestión de días, la fotografía fue reproducida en periódicos de todo el mundo. Desde Europa hasta América, los titulares hablaban del misterioso ser que parecía haberse ocultado durante siglos en un lago escocés. La idea de que una criatura ancestral hubiera sobrevivido en un rincón remoto del planeta capturó la imaginación colectiva. El monstruo del lago Ness se convirtió en un tema de conversación global. A medida que el interés crecía, comenzaron a aparecer más fotografías y pequeños fragmentos de vídeo, todos ellos asegurando mostrar pruebas de la existencia de Nessie. En el año 1960, un ingeniero británico llamado Tim Dinsdale presentó lo que muchos consideraron la evidencia más sólida hasta ese momento: una
breve grabación en movimiento. El vídeo mostraba un objeto oscuro desplazándose de forma constante a través del lago, dejando una estela visible tras de sí. Dinsdale explicó que, en un primer momento, pensó que se trataba de un tronco flotando, pero pronto descartó esa idea. El objeto era demasiado grande y su movimiento parecía controlado. Para él, no había duda de que había filmado a un ser vivo. Durante años, expertos analizaron esta grabación fotograma a fotograma. Algunos estaban convencidos de que se trataba de un animal desplazándose por el agua, mientras que otros insistían en que podía ser una embarcación vista desde lejos. Incluso hoy, este vídeo sigue siendo uno de los elementos más debatidos dentro del misterio de Loch Ness. A lo largo de los años 70, surgió otra imagen que generó una ola de entusiasmo. Más tarde sería conocida como la famosa fotografía de la aleta. En ella parecía verse una gran aleta con forma de diamante justo bajo la superficie del agua. El parecido con las descripciones de un plesiosaurio, un reptil marino prehistórico que vivió en la era de los dinosaurios, fue inmediato. La idea de que uno de estos animales hubiera sobrevivido durante millones de años escondido en Loch Ness encendió aún más la imaginación del público. Empresas de todo tipo vieron una oportunidad. Los fabricantes de juguetes comenzaron a producir figuras del monstruo. Las productoras de cine incluyeron criaturas de cuello largo en sus películas y las librerías se llenaron de libros repletos de historias sobre seres misteriosos que acechaban bajo el agua. Los turistas acudían en masa a las Highlands. Los hoteles se llenaban y las tiendas de recuerdos vendían de todo, desde postales hasta peluches. Nessie dejó de ser solo una leyenda y pasó a convertirse en una marca reconocida y en un símbolo cultural de Escocia. Durante muchos años, estas pruebas rara vez fueron cuestionadas. Familias colgaban las imágenes más famosas en sus casas, científicos las debatían en congresos y los creyentes las utilizaban como su argumento más fuerte. Las dudas existían, pero quedaban ocultas bajo la ola de entusiasmo general. Entonces llegó el gran giro. En el año 1994, todo cambió de forma repentina. Según varios informes, un hombre llamado Christian Sperling, relacionado con la creación de la fotografía más famosa de los años 30, hizo una confesión sorprendente antes de morir. Admitió que la imagen no mostraba a una criatura real, sino a un pequeño modelo compuesto por una cabeza y un cuello, montado sobre un submarino de juguete. La fotografía, que había convencido a generaciones enteras, resultó ser un engaño cuidadosamente planeado. La noticia fue devastadora. Si la imagen más emblemática del monstruo era falsa, ¿qué ocurría con todas las demás pruebas? Poco después, también se pusieron en duda otras fotografías, incluida la famosa imagen de la aleta. Investigaciones posteriores sugirieron que había sido manipulada o malinterpretada. Muchas personas se sintieron engañadas, especialmente quienes habían dedicado su vida a demostrar que Nessie era real. Sin embargo, no todos aceptaron estas revelaciones. Algunos afirmaron que la confesión era solo una estrategia para ocultar la verdad. Comenzó a tomar fuerza una pregunta incómoda. ¿Las personas realmente habían visto algo desconocido o simplemente habían proyectado sus deseos y miedos sobre el lago? A pesar de las decepciones, la creencia en Nessie no desapareció. Al contrario, obligó a la ciencia a buscar nuevas respuestas. Si las fotografías ya no eran fiables, era necesario encontrar otro tipo de evidencia. Así comenzó una nueva etapa en la investigación, la era del sonar. Para la década de los 60, el interés del público era tan intenso que los simples avistamientos ya no bastaban. Se exigían pruebas concretas. Los científicos empezaron a utilizar tecnología avanzada para intentar resolver el misterio de una vez por todas. Las primeras expediciones organizadas emplearon dispositivos de sonar, capaces de detectar objetos bajo el agua mediante ondas sonoras. Los resultados fueron tan intrigantes como frustrantes. En varias ocasiones, los equipos registraron señales grandes y móviles en las profundidades, más grandes que cualquier pez conocido. Algunos científicos sugirieron que podría tratarse de un animal desconocido, mientras que otros atribuyeron las lecturas a bancos de peces, troncos sumergidos o efectos causados por las corrientes. Con el paso del tiempo, la tecnología mejoró, pero las respuestas claras seguían sin aparecer. En el año 1987 se lanzó la investigación más ambiciosa hasta ese momento, conocida como Operación Deep Scan. 20 embarcaciones equipadas con sistemas de sonar avanzados fueron distribuidas de manera precisa a lo largo de todo el lago para examinarlo de forma simultánea. El proyecto costó más de $1 millón y mantuvo al equipo en vilo durante varios días. En un momento crítico, el sonar detectó un objeto enorme, moviéndose lentamente a gran profundidad. Durante unos instantes, muchos creyeron que finalmente habían encontrado la respuesta. Sin embargo, la señal desapareció antes de que los barcos pudieran acercarse. Una vez más, el
el lago guardó su secreto. Loch Ness demostró ser increíblemente difícil de estudiar. Sus aguas oscuras, los cambios de temperatura y su enorme tamaño permitían que cualquier cosa se desvaneciera sin dejar rastro. Tras décadas de mediciones contradictorias, los científicos comprendieron que necesitaban un enfoque completamente diferente. La investigación había llegado a un punto de inflexión, y en ese momento comenzó una revolución que nadie había anticipado. Después de décadas de lecturas de sonar confusas, resultados contradictorios y material visual poco claro, los investigadores llegaron a una conclusión inevitable. El misterio de Loch Ness no podía resolverse siguiendo los mismos métodos de siempre. Las observaciones a simple vista, las señales fugaces y las fotografías dudosas habían creado más preguntas que respuestas. Incluso algunos de los científicos más persistentes empezaron a pensar que el enigma jamás sería resuelto. Fue entonces cuando surgió una idea capaz de cambiarlo todo. En el año 2018, un profesor de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, presentó una técnica revolucionaria conocida como ADN ambiental o ADNE. En lugar de intentar ver directamente a la supuesta criatura, el equipo científico decidió analizar el propio lago. Todos los seres vivos dejan rastros genéticos a su paso. Los peces desprenden escamas y mucosidad. Los mamíferos pierden células de la piel y pelo. Y hasta los desechos biológicos contienen información genética. Al recoger muestras de agua y estudiarlas en un laboratorio, es posible identificar qué especies viven en un entorno sin necesidad de observarlas directamente. La lógica era tan simple como poderosa. Si una criatura gigantesca y desconocida habitaba Loch Ness, su ADN tenía que estar presente en el agua. El equipo pasó 2 semanas recogiendo muestras por todo el lago. En total se obtuvieron 252 muestras, tomadas de la superficie, de profundidades intermedias y de las zonas más profundas y oscuras del fondo. Ningún rincón quedó sin examinar. El análisis fue largo y meticuloso. Cada muestra se filtró y procesó cuidadosamente, y los resultados tardaron meses en completarse. A diferencia de las fotografías o los testimonios humanos, estos datos no podían manipularse ni reinterpretarse fácilmente. Cuando finalmente se publicaron los resultados, sorprendieron incluso a los propios investigadores. Lo primero que llamó la atención fue lo que no apareció. No había rastro alguno de reptiles prehistóricos, como los plesiosaurios que durante décadas habían sido la explicación favorita de muchos creyentes. Tampoco se encontró ADN de peces gigantes, tiburones, ni especies desconocidas ocultas en el lago. Muchas teorías populares quedaron descartadas de inmediato. Sin embargo, apareció un dato inesperado. Entre todas las especies identificadas, una destacaba de manera abrumadora: las anguilas. La cantidad de ADN de anguila encontrada era muy superior a lo que se había estimado en estudios anteriores. Al principio, el equipo pensó que podía tratarse de un error. Repitieron los análisis una y otra vez, pero los resultados fueron siempre los mismos. Loch Ness albergaba una población de anguilas mucho mayor de lo que se creía. Este hallazgo dividió a la opinión pública. Para muchos seguidores del mito, fue una decepción. La idea de que detrás de una de las leyendas más famosas del mundo pudiera esconderse simplemente una anguila grande parecía casi insultante. Sin embargo, otros vieron en esta explicación la respuesta más razonable hasta el momento. Un cuerpo largo y serpenteante, movimientos repentinos bajo el agua y sombras oscuras deslizándose bajo la superficie encajaban sorprendentemente bien con el comportamiento de anguilas de gran tamaño. De pronto, Nessie ya no era un monstruo imposible, sino una reinterpretación exagerada de algo real. Aún así quedaban dudas. ¿Podrían una o varias anguilas inusualmente grandes explicar todos los avistamientos, sonidos extraños y señales de sonar reportadas durante casi 100 años? Esa incertidumbre impedía cerrar el caso por completo. No obstante, el debate cambió definitivamente. La conversación pasó del terreno de los mitos al ámbito de la biología y la ecología. Las anguilas desempeñan un papel fundamental en el ecosistema de Loch Ness. Su vida comienza muy lejos, en el Mar de los Sargazos, una región del Océano Atlántico cercana a las Islas Bermudas. Desde allí emprenden un viaje extraordinario de miles de kilómetros, siguiendo corrientes, ríos y arroyos hasta llegar a lugares de agua dulce como Loch Ness. Tras pasar años e incluso décadas en estos entornos, regresan al punto de origen para reproducirse y morir. Normalmente las anguilas europeas alcanzan longitudes de entre 60 y 90 centímetros. Sin embargo, en casos muy raros, puede producirse un fenómeno conocido como gigantismo. Bajo ciertas condiciones, algunos animales crecen mucho más de lo habitual. Los científicos creen que factores como una genética favorable, abundancia de alimento y la ausencia de depredadores naturales pueden permitir este crecimiento excepcional. Loch Ness reúne
todas esas condiciones. Es profundo, frío, rico en nutrientes y relativamente aislado. Algunos animales pueden vivir allí durante muchos años sin grandes amenazas. Durante generaciones, pescadores locales han hablado de anguilas inusualmente gruesas y largas que lograron escapar de sus redes o las rompieron por completo. Otros mencionaron movimientos en el agua demasiado grandes para ser explicados por animales comunes. Aunque estos relatos no pueden verificarse fácilmente, encajan de forma inquietante con la teoría de las anguilas gigantes. A pesar de todo, ciertos aspectos siguen sin una explicación definitiva. Algunas señales de sonar parecían demasiado grandes y definidas para corresponder incluso a las anguilas más grandes conocidas. Algunos testigos describieron movimientos extremadamente rápidos o sonidos nocturnos que no encajaban con el comportamiento de estos animales. Estos detalles, sin resolver, son los que mantienen viva la leyenda. Y eso es precisamente lo que hace a Loch Ness tan fascinante. Para algunos expertos, todos los avistamientos pueden explicarse mediante errores de percepción, condiciones naturales y animales conocidos. Para otros, el lago sigue siendo un lugar que la ciencia no ha comprendido del todo. A lo largo de los años, policías, soldados y marineros experimentados han afirmado haber visto algo que no pudieron explicar. Algunos hablaron de enormes sombras moviéndose bajo el agua a plena luz del día. Otros escucharon sonidos en la noche que se extendían sobre el lago como el llanto de un niño. Más allá de la verdad biológica, Nessie ya ha adquirido un significado diferente. El monstruo del lago Ness se ha convertido en una parte inseparable de la identidad cultural de Escocia. Su imagen aparece en todo el país. Artistas crean esculturas, canciones y pinturas que representan a la criatura de formas tanto humorísticas como solemnes. Nessie simboliza el misterio de la naturaleza y la profunda conexión entre las personas y su entorno. El cine y el entretenimiento también adoptaron la leyenda. Desde las primeras películas de la década de los 30 hasta producciones familiares y animadas en los siglos posteriores, Nessie ha sido retratada como monstruo, amigo mágico e incluso icono cultural. Videojuegos, documentales y libros han mantenido viva su presencia en todo el mundo. Además, la leyenda ha tenido un efecto inesperado y positivo. Organizaciones medioambientales han utilizado la fama de Nessie para concienciar sobre la importancia de proteger el lago y su ecosistema. Hoy en día, la conservación del agua y de las especies que habitan en Loch Ness es una prioridad. Muchos creen que, sin la leyenda, este entorno único habría recibido mucha menos atención y recursos. Ya sea que Nessie sea una anguila gigante, una combinación de fenómenos naturales y mitos antiguos, o algo que aún no comprendemos del todo, la historia ha trascendido cualquier explicación concreta. Es una prueba de cómo los seres humanos se sienten atraídos por el misterio y de cómo las historias evolucionan y se fortalecen con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué crees que realmente se esconde en las oscuras profundidades de Loch Ness? ¿Existe Nessie o es simplemente un reflejo de nuestra imaginación colectiva? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.